Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos amigos, nuestro cuarto día de meditación, hoy que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Ay de nosotros los hombres, todos queremos ser señores, sí, con mayúsculas. No queremos ser pequeños, debemos competir, ser los mejores, hinchar nuestro corazón de orgullo, llenarnos de vanidad. Ser manso, eso es de débiles, de aquellos que poco saben, que no poseen imagen. Pero a pesar de eso, sabes, Señor, te lo digo al oído con vergüenza. Yo soy cristiano, he sido bautizado. Oh mi dulce Señor, Sagrado Corazón de Jesús, cuánto te he profanado. Si estoy lleno de estos pensamientos mundanos, tú, el corazón más humilde y el más sublime, el más manso, el Todopoderoso, tú nuestro Dios hermoso, mi dulce esposo. Me olvidé de tu imagen por ser yo la imagen de un Dios pagano, de aquel que produce el escarnio de lo que tú en mí pusiste de santo. Perdóname, Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Estas son las promesas de mi corazón. Estos son los regalos de mi fidelidad para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad. Les daré toda gracia que su alma requiera. Paz daré a sus familias, consuelo en su dolor, un refugio seguro, seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector, un refugio seguro, seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector.
sus obras, y mi misericordia salvará al pecador. Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Cambiaré su tibieza por fervor encendido, y al alma fervorosa la santificaré. Donde sea venerada esta imagen sagrada, un lugar de gracia será, yo lo bendeciré. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Y a todo el que propague mi devoción fielmente, su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Florecilla de este cuarto día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Ofrezcamos, queridos hermanos, una jornada de silencio comparando la vida de Jesús con nuestra propia vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino
camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Queridos amigos, estamos concluyendo este momento de nuestra oración que le dedicamos todo este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Te agradecemos por este momento y sobre todo siempre ponemos en tus manos, en tu divino corazón, en tu gran misericordia, todas estas peticiones, todas estas preocupaciones que hoy te hemos traído a través de nuestras oraciones. Y que la bendición por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús descienda sobre todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en